Warren Buffett se está desprendiendo de porcentajes significativos de sus acciones, mientras tanto la Fed está comprando todo lo que pueda. En este video vamos a ver el efectivo de Warren Buffett, los estímulos que está haciendo la Fed, qué es lo que está comprando la Fed, qué debemos hacer frente a esta situación, qué está pasando en la bolsa y si hay manipulación en ella, y finalmente quién tiene la razón de todo esto. Primero una aclaración con respecto a este video, el cual nace de esta publicación de aquí. Puede que Warren Buffett haya dado con un competidor a su altura, la Fed. La respuesta de la Reserva Federal a la pandemia podría perjudicar a Berkshire Hathaway. La pandemia podría dejar a Buffett en el lado equivocado de la historia. Existe el riesgo de que la respuesta de la Fed, inundar el mercado de liquidez y reducir los tipos a cero, haga subir los precios. Eso sería una mala noticia para empresas con pasivos futuros, y los seguros componen la cuarta parte de los ingresos de Berkshire. Buffett se ha quejado en varias ocasiones de que no lograba encontrar adquisiciones gigantescas a precios que le gusten. Su filosofía, como repitió el sábado pasado, es apostar por Estados Unidos. El propio Banco Central del país se lo ha puesto difícil. En este gráfico de aquí podemos ver el efectivo que tiene Berkshire y también podemos ver el valor que tienen las posiciones de Berkshire. Y como sabemos, al cierre del trimestre 1 del año 2020, Berkshire tiene un valor aproximado de 137.000 millones de dólares. Mientras tanto, su cartera es de 170.000 millones de dólares aproximadamente. Así es que podríamos decir aquí que prácticamente la mitad de la cartera está en dinero en efectivo. La crisis ha asustado tanto al optimista de Estados Unidos que ha huido por completo de la industria de las aerolíneas, y ahora incluso de ciertas acciones automotrices y bancarias. Según una presentación regulatoria del viernes que detalló el movimiento de las inversiones de Berkshire para el primer trimestre, este incluyó eliminar el 84% de la participación de Berkshire en Goldman y también reducir posiciones de JP Morgan en un 3%. Con respecto a este punto hice un video de la cartera actual de Warren Buffett al cierre del trimestre 1 del 2020 que lo estaré dejando por aquí por algún lado. Su cofre de guerra era de 137.000 millones en marzo, y por lo que parece ser la primera vez, Buffett no está buscando gastarlo. La posición de efectivo no es tan grande cuando miro las peores posibilidades, dijo el multimillonario a sus oyentes el virtual 2 de mayo durante la reunión que se filmó desde un auditorio vacío en Omaha. Buffett sí explicó que las acciones extraordinarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos para ayudar a impulsar los mercados financieros son en parte la razón por la cual no ha podido lograr sus acuerdos amorosos habituales, como la participación de Goldman que adquirió durante la crisis financiera del 2008. Los inversores también pueden no haber visto la peor de las cosas todavía. Las acciones de Buffett claramente sugieren que él ve la posibilidad de más dolor. Si viera la oportunidad de compra, estaría comprando. La Fed incluso advirtió el viernes en su informe de estabilidad financiera que los precios de los activos son vulnerables a caídas significativas, si esta crisis de salud pública empeora. Aquí tenemos el estímulo de 2 trillones de dólares que ha hecho la Fed para combatir la pandemia. Y aquí tenemos esta excelente gráfica que nos detalla cómo es que se ha dividido. Aquí tenemos los 2 trillones de dólares que se ha denominado el CARES Act. Y tenemos aquí que prácticamente un 30% de esto se ha dividido para las familias e individuos. Un 25% para corporaciones grandes. Un 19% para pequeños negocios. Un 17% para el Estado y gobiernos locales. Y un 9% para el servicio público. Y aquí, en este pequeño grupo de aquí, está el apoyo que se dio para la industria de las aerolíneas. Este estímulo de 2 trillones de dólares de la Fed corresponde al pasado marzo del 2020. Y aparte de los 2 trillones anteriores, tenemos 3 trillones que han sido aprobados. El Congreso ha autorizado aproximadamente 3 trillones en alivio del bicho en 4 medidas separadas en los últimos 2 meses. Estos proyectos de ley intentan proteger la economía estadounidense del daño a largo plazo causada por las órdenes de quedarse en casa y responder al impacto del virus. Esta noticia de aquí es del pasado viernes 15 de mayo. Y más o menos esta de aquí sería la distribución de los 3 trillones de dólares que está preparando el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos aquí un gran porcentaje de pequeños negocios, otro porcentaje también significativo para personas y familias, corporaciones, negocios en general, salud pública, el apoyo del gobierno y otros, y también acá la parte para seguir continuando con los test. Y solo para tener una idea, aquí tenemos el total de activos que tiene la Fed, el cual ya se está acercando prácticamente a los 7 trillones de dólares. ¿Qué está comprando la Fed? Aquí tenemos esta noticia del 12 de mayo. La Fed está comenzando su programa para comprar ETFs de bonos corporativos. Puntos claves. La Fed está comenzando su tan esperado programa en el que comprará bonos corporativos y ETFs que lo rastreen. En particular, la compra apuntará a los ángeles caídos que han sido degradados debido a la crisis del coronavirus. Y ahora, ¿qué es un ángel caído?
Un ángel caído es un bono que recibió una calificación de grado de inversión, pero desde entonces ha sido degradado a estado no deseado debido a la posición financiera decreciente de su emisor. El bono es rebajado por una o más de las tres grandes clasificadoras que tienen los Estados Unidos, Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Puede producirse una rebaja de calificación de los bonos cuando el emisor de los bonos experimenta una disminución de los ingresos u otros problemas financieros. Las posibilidades de que un bono se rebaje aumentan cuando los niveles de deuda de una entidad aumentan mientras que los ingresos disminuyen constantemente. El gigante de gestión de activos BlackRock ejecutará el programa. La Reserva Federal comenzará su tan esperado programa de bonos corporativos el martes en medio de un auge en la emisión de deuda. El Banco Central lanzará su línea de crédito corporativo para el mercado secundario, que es parte de una iniciativa histórica en la que comprará ETFs, que rastreen el mercado de deuda corporativo. El gigante de gestión de activos BlackRock dirigirá la operación bajo la supervisión de la Fed. Y aquí tenemos este posible primer ETF, que es el ANGL. Es un ETF de bonos corporativos, no son bonos, y acá dicen que son bonos del tipo basura. Aquí tenemos los activos que tiene este ETF, que son 308 activos, son 308 bonos de diferentes compañías. Como un posible segundo ETF tenemos este de aquí, FALN. Igual es un ETF de bonos corporativos que son del tipo basura. Aquí también podemos ver la composición de este ETF, que tiene 340 activos, 340 bonos de diferentes compañías. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Con esta información expuesta antes, no te estoy diciendo que salgas y vayas a comprar estos ETFs, o que tengas una gran cantidad de efectivo esperando como lo está haciendo Warren Buffett. Las estrategias que debemos seguir deben estar acorde con nuestras necesidades, de plazo, de riesgo, de liquidez, de volatilidad, etc. Y lógicamente esas necesidades se verán limitadas por nuestras condiciones y nuestra realidad, posiblemente efectivo y edad. Debemos recordar que actualmente la Fed está comprando deuda corporativa porque quiere ayudar a la economía. Y no creo que esta opción esté dentro de nuestras necesidades. Y lo que busca Warren Buffett son buenos negocios a buenos precios para mantener en el largo plazo o de por vida. Además, también busca comprar gran parte de una compañía para así poder tener una ganancia de dividendo sustancial. Y actualmente hay muy pocas compañías que cumplen todos estos criterios. Creo que la necesidad de nosotros, como inversores individuales y pequeños, no es la misma que la de Buffett. ¿Y qué debemos hacer entonces? Pues supongamos que algún inversor experto como Buffett se expresa en un escenario de cautela, pues entonces lo que debemos hacer nosotros es ser más selectivos al momento de elegir activos. Y ahora supongamos que si el gobierno dice que va a apoyar, por ejemplo, el sector de los microchips, pues entonces nosotros vamos a elegir la mejor empresa de este sector. Vamos a elegir la empresa que tenga menos deuda, la empresa que tenga una mayor rentabilidad, etc. Cualquier criterio que ustedes hayan definido como parte de su estrategia de inversión. Las noticias o comentarios por parte del gobierno o de cualquier inversor experto no tienen por qué ser tomadas al pie de la letra, pero sí deben ser tomadas como un marco general referencial frente a una situación o algún escenario que podría estar pasando en el futuro. Y ahora, ¿qué está pasando con la bolsa? ¿Qué está pasando con el mercado bursátil? Vamos a ver algunas gráficas. Aquí tenemos el ratio PER del S&P 500 y como podemos ver en este gráfico, aún estamos muy lejos de la crisis del 2007-2008 o la crisis de las .com. Actualmente el S&P 500 está cerca de un PER 22-23 aproximadamente. Aquí tenemos otro indicador del S&P 500. Este de acá es con el ratio PER a futuro, visto a 12 meses. Son ganancias estimadas que se tienen a futuro de los próximos 12 meses. Y como podemos ver aquí, prácticamente este nivel en el que estamos ahora, en el 2020, está cercano al que se tenía en la crisis de las .com. Aquí tenemos otro indicador que mezcla la capitalización bursátil con el PIB de los Estados Unidos. Este indicador de valoración a largo plazo, que se ha hecho popular en los últimos años gracias a Buffett, en el 2001 comentó en una entrevista de la revista Fortune que es probablemente la mejor medida de dónde se encuentra la valoración en un momento dado. Y como podemos ver aquí, los valores que se tienen actualmente están cercanos a los de la crisis de las .com y están muy por encima de los obtenidos durante la crisis del 2007-2008. Aquí tenemos también unos gráficos muy interesantes. Aquí tenemos el porcentaje del S&P 500 que representan las 5 compañías más grandes de los Estados Unidos. Para este 2020, las 5 primeras compañías representan el 21.38%. Prácticamente estamos cerca de los niveles de que se tenían en los años 70. ¿Y qué compañías son las que tenemos aquí? Acá tenemos a la Microsoft, Amazon, Apple, Google y Facebook.
Aquí tenemos el porcentaje que representa la empresa más grande del S&P 500. Tenemos aquí la evolución de cómo ha sido en las diferentes empresas, ¿no? En los años 60 que estaba AT&T, en los años 70 IBM, luego por aquí tenemos en los 90 a Exxon, luego tenemos a Microsoft con un 4.9 en los 2000, estos en las .com. Tenemos a ExxonMobil por aquí en el 2008 con un 5%. Y nuevamente ahora en el 2020 tenemos a Microsoft con un 5.57%. Esto quiere decir que actualmente Microsoft representa el 5.57% de todo el S&P 500 y está por encima de lo que se tenía en la crisis de las .com. Esta parte de aquí la estoy agregando después de editarlo, pero creo que es importante poder verlo. Lo que tenemos aquí de color naranja son los activos que tiene la Fed hasta el momento, ¿no? Ya vimos que se acercan a los 7 trillones de dólares. Y lo de azul es el S&P 500. Y en esta parte de aquí lo que tenemos es el inicio de la crisis del 2007-2008, ¿no? Y tenemos aquí las compras de deuda que comienza a tener la Fed, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, todo esto se va incrementando. Y esta pequeña caída de aquí corresponde a ventas que ha estado haciendo la Fed durante los años 2018 y 2019, ¿no? Y aquí nuevamente podemos ver que por este tema, por estas circunstancias en las que estamos, nuevamente la Fed está comprando activos. Y para poner en perspectiva, tenemos aquí todo el volumen que ha comprado la Fed y lo que ha logrado subir el mercado. Esta data de aquí que he preparado está al 8 de mayo del 2020 y es importante poder observarla para ver el impacto que ha tenido la compra de activos con los mercados bursátiles. Y esto de aquí, sumado a los bajos tipos de interés, crean un buen escenario para que la bolsa siga subiendo. ¿Existe alguna manipulación en los mercados bursátiles? Y no quiero entrar aquí con teorías conspirativas, pero creo que es muy fácil darse cuenta de la manipulación que existe en el mercado. Y solamente para ver algunos ejemplos vamos a ver estos. El 23 de marzo, la Reserva Federal se comprometió a comprar activos sin límites para apoyar a los mercados. La Reserva Federal anunció un aluvión de nuevos programas para ayudar a mantener el funcionamiento del mercado. Entre los movimientos se encuentran un compromiso abierto para seguir comprando activos bajo sus medidas de flexibilización cuantitativa. La Fed se trasladará por primera vez a bonos corporativos comprando valores de grado de inversión en mercados primarios, secundarios y a través de fondos de negociación en bolsa. ¿Y ahora en qué niveles estaba el S&P 500 durante este 23 de marzo? Aquí tenemos el gráfico del S&P 500 y como podemos ver el día que se hace el anuncio es justo este, 23 de marzo. El 29 de abril de 2020. Gillette dice que hay datos positivos en un estudio sobre el Remdesivir que podría usarse contra el virus. ¿Y qué sucedió este 29 de abril? Pues salió uno de los peores datos registrados del PIB. Esta de aquí es una noticia más reciente, es del 17 de mayo. La Fed advierte que la recuperación tras pandemia del virus podría extenderse hasta el 2021. Podría tomar un tiempo, podría tomar un periodo de tiempo, podría extenderse hasta finales del próximo año, dijo Powell según unos extractos adelantados de una poco habitual entrevista en el programa de 60 minutos. Powell indicó que asumiendo que no hay una segunda ola, prevé que la economía reapunte ininterrumpidamente a lo largo de la segunda mitad de este año. El día lunes 18 de mayo, Powell advierte: el PBI de Estados Unidos se contraerá un 30%, pero no habrá una gran depresión. De este modo, el banquero central estadounidense expresó su confianza en que el PIB volverá a subir después de las cifras muy bajas esperadas para este trimestre. Y por otro lado, ¿qué otra noticia salió el lunes 18 de mayo? Los avances de Moderna en la vacuna dan alas a Wall Street. Wall Street comienza la semana con grandes ganancias en su principal indicador, Dow Jones. Este índice subía en la apertura casi un 3% después de que la biotecnológica Moderna asegura que, en una primera fase, ha logrado probar con éxito en 45 individuos una vacuna contra el virus. Esta compañía se disparó alrededor de un 30% al inicio de las operaciones. Aquí tenemos el gráfico de Moderna y aquí tenemos la noticia anterior del día lunes 18 de mayo. Y ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Quién ganará esta partida de ajedrez? ¿Será Buffett con su paciencia y disciplina o será la Fed con su máquina de efectivo? Como lo dije antes, ya sea casualidad o manipulación pura o descarada que hay en el mercado, lo cierto aquí es que debemos invertir basándonos en el marco referencial de juego. La teoría funciona muy distinta a la realidad y debemos de aprender a jugar dentro del marco establecido por los grandes. Y finalmente, ¿quién tendrá la razón aquí? Solo el tiempo lo dirá.
Si te ha gustado el video y te ha parecido interesante lo que has visto aquí, dale like y suscríbete al canal.